am, escuchamos los temas o las palabras y decimos, ay, pues eso desde el libro morado, aquí bueno, principios básicos le vamos a poner, ¿no? Pero a veces escuchamos por escuchar y realmente no entendemos el concepto de cada punto doctrinal a lo que venimos, ¿verdad? Entonces, yo siempre me ha gustado como, no soy el gran investigador, pero sí me gusta como ir un poquito más de escuchar y de saber contextos, entornos y todo sobre un versículo, ¿no? Y yo te invito a que si tú un día lees un versículo de la palabra o una historia, si te gusta una parábola de Jesús, si te gusta alguna historia del Antiguo Testamento, yo te invito a que le investigues un poquitito más de esa historia y vas a ver que a veces te quedas corto, ¿no? Hay mucha información alrededor de esa enseñanza y de eso se trata, de poner en ti, inculcar en ti. Este tipo de enseñanza es para eso, para poner en ti, en tu corazón, el anhelo de buscar un poquito más sobre Dios, ¿no? Entonces, vamos a iniciar hoy, es el primer jueves. El pastor Pedro me dio la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta serie y nos vamos a ir, bueno, yo voy a estar creo que el último jueves de cada, el último jueves del mes, de cada mes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estos jueves han sido de mucha bendición con la alabanza, con tiempos de adoración, lo que nos comparte el pastor Pedro, luz, y pues ahora tengo el privilegio de estar frente a ustedes para poder llevar esta enseñanza a sus corazones, ¿no? Entonces, ahí está en la pantalla el tema con el que vamos a iniciar, pues es el inicio. No podemos empezar de otra manera con Dios más que entendiendo y conociendo su palabra. A mí, yo, por ejemplo, yo doy un discipulado los domingos y los que han estado conmigo saben que a mí me gusta preguntar y que pregunten. Hoy no va a venir el pastor, pero yo le iba a echar la culpa, o sea, yo le voy a decir, pastor, si tienen duda, ahí está el pastor, ¿no? Entonces, a mis hermanos líderes que si ven que algo se me atora, me ayudan, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos interactuar para que hoy se puedan llevar una enseñanza que puedan ponerla en práctica. ¿Sale? Esa es la idea esta tarde. Entonces, cuando escuchamos la palabra, hasta se me hizo padre la imagen que puso Yeyo ahí de 15 minutos, que me dijo, ¿de qué se llama? Pues la palabra, y buscó esa imagen él, y le dije, ¿sabes qué? Ahí se ve perfecta el título, porque está como renaciendo, como nace el sol, ¿no? ¿No se les afigura o nomás a mí? Algo le pusieron a mi café entonces, yo creo. Pero, perdóname Arturo, le dije que no me iba a mover. Pero me afiguró eso, ¿no? Entonces, la base y el principio de lo que estamos hoy aquí es eso, la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Entonces, a veces usamos una analogía en los estudios y decimos, ¿cómo es que se comunica un bebé para pedir algo? A los que están conmigo ya saben la respuesta, pero me gustaría alguien más, espero que se la sepan, ¿no? Pero alguien más que me diga, ¿cómo se comunica un bebé para pedir algo? Llorando, exactamente. Y llora y ya sabes qué quiere, ¿verdad? Eso no, hermano. No, lo que el bebé, ese es el enigma, ¿no? El bebé tiene hambre, llora. Si tiene sed, llora. Si le duele el estómago, llora. Si tiene frío, llora. Si tiene calor, llora. Y pues no sabes qué onda, no sabes. Yo me acuerdo cuando teníamos nuestra Ariel en bebé recién nacida, éramos primerizos. Yo creo que a todos nos pasa, creo, ¿no? Entonces empezó y llegó una noche que Ariel llore y ya la cambiábamos, la volteábamos, la metíamos en agua con lechuga. No, hombre, hicimos todos los rituales y Ariel no se callaba. Y entonces es desesperante porque no sabes por qué está llorando, pero sabes que hay una necesidad, ¿verdad? Pero no sabes cómo suplir esa necesidad porque le tiras a atinarle, ¿no? Entonces, y no quiero asustar a los que no han tenido hijos, pero lo van a vivir. Entonces, así como un bebé necesita comunicarse
pero va creciendo ese bebé y empieza a hablar. Y empieza ya a pedir específicamente las cosas. Bueno, seguimos llorando a la fecha de repente pidiendo las cosas. Pero lo normal es que un bebé empiece a hablar, ¿no? Decir, papa o agua, como se le entiende, pero sabes que ya está pidiendo agua. Entonces, exactamente así es como nosotros tenemos que empezar. Si nosotros no empezamos a querernos comunicar en nuestra madurez espiritual, ¿qué creen? Nos vamos a quedar como bebés llorando y pedimos llorando todo. Y ojo, no estoy diciendo que cuando vengamos al altar y pidiendo llorando lo que estamos en nuestro corazón esté mal, ¿ok? Pero a veces se nos hace costumbre y todo lo pedimos llorando, ¿no? La realidad es que tenemos que aprender a comunicarnos. Entonces, Dios, desde que existió Dios, no tengo el dato cuando inició Dios, pero desde que inició Dios y antes de la creación, Dios ya quería expresar su naturaleza de amor a las personas. Perdón, voy a corregir, a su creación. ¿De acuerdo? Entonces, Él nos da con su palabra a conocer sus pensamientos y sus principios. ¿Para qué? Para que podamos, escúchame, para que podamos entender y que conozcamos su carácter, ojo, y sus propósitos. Tenemos que ir entendiendo esto, porque si no la palabra, así como vienes con el concepto de palabra, te vas a ir otra vez y que ojalá tengas un buen concepto de la palabra, ¿verdad? Pero ahí va la primera pregunta, bueno, la segunda. ¿Cómo crees que Dios logró transmitir su mensaje, su palabra santa a nosotros para que pudiéramos entenderle a nuestras palabras? ¿Sí me entiendes lo que te pregunto? ¿Tú sabes qué idioma habla Dios? ¿Tú te has preguntado qué idioma habla Dios? ¿Eh? ¿El de Oli? Pero sí, y ese es el principio. Pero tú te has preguntado qué idioma habla Dios. Porque te voy a decir algo, la Biblia, ¿en qué idioma se inició? Hebreo, arameo y el griego. Entonces, si partimos de entrada, si nos ponen algo arameo, ¿quién va a entenderlo aquí? Con todo respeto, a lo mejor si hay alguien que diga, yo sí he estudiado, porque ahí puedes estudiar eso, ¿no? Arameo, y hay clases de eso. Pero la realidad es que imagínate, si para el mundo, para la creación, se dio en estos tres idiomas que no manejamos, no todos pues, ¿de qué manera Dios expresó esto? ¿No? ¿Mande? Por amor, pues es la expresión del amor, lo que decíamos. Vamos a poner un cuadrito ahí que yo me hizo el favor de hacerlo más padre, porque si vieron el mío, pareciera que, es que yo nomás sé manejar el PowerPoint, la verdad, y ya hasta ahí llego, y yo se lo mandé en la mañana y me dijo, Raúl, ¿y si te ayudo un poquito? Le dije, pues dale, o sea, ¿verdad? Y sí lo mejoró mucho. Esto es lo básico de cómo Dios nos transmitió a nosotros su mensaje, su palabra. Ahora, ¿quién ha escuchado sobre esto? Ahí viendo estas frases que dice, Dios transmite su mensaje, su palabra, primeramente con una revelación divina por medio de la iluminación, y tres, en una inspiración. ¿Quién había escuchado estos conceptos? Levanta la mano. Muy bien. Ese es el punto de esta tarde. Necesitamos, hermanos, que si yo no traigo la Biblia, ¿verdad? Y se ve, van a decir, el hermano viene a hablar de la palabra y no trae. La realidad es que a mí cuando yo predico, que no me permiten, yo anoto en mis apuntes los textos para irnos un poquito. De por sí traigo como 15 hojas, entonces para reducirle un poquito, pero
usted tiene que traer su palabra. Yo la traigo, pero no la traigo aquí, ¿verdad? Créanme que sí. Entonces, esos conceptos es importante que nosotros, miren, no nos vamos a meter mucho ruido teológico. Si alguien quiere algo más, los domingos vénganse al discipulado y ahí sí nos agarramos con todo, ¿no? Pero el tiempo no nos da para expresar. Es que saben que si yo hablara, o sea, el hablar de la palabra es algo que va, o sea, no terminaríamos, no sé cuándo terminaríamos. Es algo tan vasto que en 45 minutos o 2 horas que traigo preparadas no nos alcanzaría. No nos alcanzaría. Entonces, vamos a ir entendiendo poquito de qué se trata esto. Entonces, vamos a ver primero la revelación divina, ¿verdad? Y cuando hablamos de revelación divina, estamos hablando de que es escúchame, la perfecta expresión de Dios. Es cuando Dios transmite su verdad desde el interior de su corazón a tu corazón. Eso es una revelación. Entonces, si dicho esto, te puedo decir entonces que la palabra no fue dada mediante investigaciones científicas, que se han buscado estos fragmentos, estos pedazos de papel, los papiros con frases del Antiguo Testamento y todo que se ha sacado. Pero eso no entra en una cuestión científica. Es una búsqueda de algo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, tampoco es dada la palabra por razonamiento humano, ¿verdad? Ojo con esto. Dios se revela a través de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a entendiendo esto. La revelación, en palabras cortas, es que Dios transmite su palabra mediante el Espíritu Santo para que tú puedas entender lo que Él quiere decirte, ¿verdad? Ahora sí, podemos decir, bueno, lo mágico, lo poderoso del Espíritu Santo es que Él hace esa traducción para que tú lo entiendas y yo lo entienda. Así es como se da la revelación divina. Y dice en segunda de Pedro 1:21, ni por iniciativa humana, al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces dice, el Espíritu Santo fue quien impulsó. La traigo en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente, la uso yo mucho esa. A los que están en el discípulo conmigo, discipulados, les digo que usen esa me gusta mucho a mí, ¿no? Pero ahí dice, ¿no? Ni por iniciativa humana, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas. Y dice, y ellos hablaron de parte de Dios, ¿verdad? Vamos entendiendo lo que es revelación. Ahora, Dios ha revelado su verdad de forma gradual y por etapas. Ahí te va la historia, así de 3 puntos. Primero, Dios hizo su primera revelación cuando se hizo la creación. Dios ahí nos estaba hablando y lo podíamos conocer por las estrellas, por las plantas, por los animales que Él creó, hasta el punto que llegó y creó al hombre. Pero sabemos la historia, ¿no? De pecado. Y aún así, Dios volvió a revelar su segundo plan, o no sé si segundo plan, pero como le cambiamos la historia, Él tuvo que revelar nueva historia para nosotros. Y lo reveló. Se lo reveló a un grupo pequeño de personas. ¿Quién fueron las primeras personas aparte de Adán y Eva?
Ajá. No, mira, no sé, pregunto y a veces yo también me pongo nervioso cuando Pedro pregunta aquí en el pastor Pedro. Dice, me va a preguntar a mí al maestro Raúl, a ver, y no vas a saber. Y miren, no es para ponernos nerviosos, es para entender un poquito de esto, ir aprendiendo un poquito, ¿no? Pero acuérdense que el grupo pequeño de personas que después Dios tuvo que revelar fue a Noé y a su familia. Enseguida vino Abraham y su tribu. Después se reveló a Moisés y a la nación de Israel, a David y a todo el pueblo escogido de Dios, y así se fue Dios revelando. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Ya llevamos casi la mitad de la Biblia. ¿Cómo se llama esta parte? El Antiguo Testamento. Si vamos ahí de la mano, fíjense cómo Dios está revelando su palabra, ¿verdad? Y esto se le llama el Antiguo Testamento. Ahora, a través de Jesucristo y sus apóstoles, Dios nos siguió hablando en el Nuevo Testamento. Aquí les da un dato interesante. Entonces, la palabra, escucha, fue revelada por Dios de dos maneras. Una se llama transmisión viva. ¿Qué es la transmisión viva? Que fue a través del ministerio y de las enseñanzas de Jesucristo que gracias a esas enseñanzas logramos conocer a Dios. Pero está la segunda manera, que fue la Biblia, los papiros, todo lo que fue revelado a cada uno de estos personajes que ya vimos, se recapituló todo y se hizo un libro. Entonces, tú tienes revelación de la palabra de Dios en la palabra, en la Biblia, en ese libro físico y en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la revelación puede llegarnos y ha llegado a través. ¿Cómo nos puede llegar la revelación? A ver, alguien que me diga. Sí, el Espíritu Santo lo traduce, pero ¿cómo Dios lanza su mensaje para que el Espíritu Santo lo transforme y te llegue a ti? Va a haber sueños, es uno. Visiones. Bien. Vamos a poner estrellita aquí, mi hermano, porque está muy bien. Ha sido por visiones. El Señor se ha revelado en sueños. El Señor se ha revelado en visitas de los ángeles. ¿No hemos visto esa revelación? El Señor se ha revelado en los susurros del Espíritu Santo. A veces cuando dices, esa voz que me está hablando, es el Espíritu Santo hablándote. Y ¿sabes qué? Y lo más interesante es que Dios hace su revelación también por medio del silencio. ¿Sí habías escuchado eso? A través del silencio Dios hace su revelación también. Entonces, una vez que ya Dios reveló su mensaje, en automático inicia otro proceso que se llama iluminación. Esto suena como muy de Hollywood, ¿no? Muy de película. Y de hecho tiene una marca de los Minions, ¿no? Que se llama, tengo hijos, lo siento, entonces sigo viendo. Iluminación. Entonces vamos de la mano. Primero llega la revelación divina, pero llega junto con la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? ¿Qué te imaginas que es? Eso es cuando se te prende el foquito, ¿no? Cuando echas a andar la ardilla. Es entonces el acto de Dios capacitando al creyente, escúchame, para entender la verdad dada por la revelación, obviamente. Entonces, si por ahí te llega la revelación, la iluminación te ayuda a entender. Por ahí en el discipulado tenía a un muchachito que no sé si vino o lo está en el adolescente. Y yo le dije una pregunta, ¿tú sabes lo que es discernimiento? Y
Pues no, 12 años tiene, ¿verdad? Bueno, sí, nombre, no voy a quemar al niño. Pero bueno, ¿qué tiene? 12 años. Malo es que tuviera 40 como yo, y no supiera lo que es discernimiento. Pero esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dios te capacita para que tú puedas entender las verdades de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos, porque yo te voy a decir algo. Si tú estás leyendo la Biblia y a veces he escuchado que dices, no, Raúl, es que la leo, pero Dios no me habla, no me dice nada, no sé, no sale, no brincan las palabras. Escucha lo que nos está faltando entonces. ¿Cómo yo voy a entender que el bebé quiere agua? Es de la misma manera que yo necesito entender a mi Dios para yo entender cómo se quiere expresar Él. La iluminación entonces es este acto. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este sí, ya regresamos a la Reina Valera. Vuestro entendimiento. Para que sepas, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria. Entonces, Él abre nuestros ojos del entendimiento. ¿Me escuchas? Para que tú sepas cuál es la esperanza a lo que somos llamados. Esa es una de las cosas. Por eso les digo, a lo mejor tú vas a decir, ay, la palabra, o sea, eso ya lo hemos oído desde que entré la primera vez al cristianismo, Raúl. Pero yo te voy a decir algo. Y es bien, bien cierto. No leemos la palabra como debe ser. No entendemos a veces la palabra como Dios quiere que la entendamos. Y es cuando nosotros caemos en un desierto de 40 días de dar, 40 años, perdón, de dar vueltas y vueltas y vueltas. Y seguimos leyendo el mismo versículo, ¿no te ha pasado? Y Dios no te sigue hablando de todos modos. Y no es que Dios no te hable, es que no estamos entendiendo lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, ¿ustedes creen, hablando de esta parte de la iluminación, que los escritores de la Biblia o los autores estuvieron en un nivel súper elevado de iluminación por arriba de cualquier ser humano para poder entender esto? ¿Sí o no? Pues Dios escogía a quien iba a revelársele. Y por ahí hemos dicho que Dios no puede revelarse directamente, como bajó Moisés del cerro, ¿no? Bien ampareado, ¿no? Muy iluminado bajó Moisés. Entonces, ¿sí o no? Sí se necesita un nivel de iluminación alto para poder conectar con Dios, para que Él pueda hablarte. La respuesta es no, no. Más bien usó, fíjate, escucha, la personalidad, el talento, la inteligencia y la capacidad de cada escritor para comunicar su palabra. Es que no es que haya agarrado a cualquier persona Dios. A mí de verdad, y les digo cada vez, a mí me gusta mucho, me impresiona el poder de la palabra, porque no deja cabo suelto Dios, para nada, para nada. Tú no vas a encontrar un error que digas, mira, aquí falta que, no vas a encontrarlo. Dios cerró todo, y en la palabra de verdad está completa. Entonces, Él usó personas con estas capacidades para comunicar su palabra. En pocas palabras, gente normal usada de manera anormal. No es que tú hayas sido parte de un Sanedrín o de los más religiosos, así poderosos de aquel tiempo, para que Dios te hablara. Dios no lo hizo así. Y hemos escuchado muchas veces, se le reveló a un Moisés, se le reveló, o sea, a personas que no eran de rango así muy estudiosos, ¿no?
que me perdonen los hermanos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero no estoy diciendo que son neófitos, pero no eran personas súper preparadas. Y Dios vio en ellos la capacidad y la inteligencia para poder desarrollar esto, su palabra. Eso es lo maravilloso de la iluminación, que aunque cada autor, escúchame, escribió con su propia personalidad, porque no me vas a decir que Pablo era igual que Mateo, o que Mateo igual que Pedro, o que Pedro igual a Lucas o a Juan. Aunque andaban en bola algunos, los 12 discípulos, no eran iguales y tenían profesiones. Mateo, ¿qué era? Cobrador, recaudador de impuestos. Entonces él tenía una capacidad matemática buenísima. Y Lucas fue un médico. Era preparado Lucas. Al igual que Pablo, era una persona preparada. Pero Dios usó a diferentes personalidades para hacer esta revelación. Su propia personalidad, y aunque escribieron en diferentes técnicas, obviamente Pablo no escribió igual que, porque Pablo hablaba más, le hablaba a los romanos, entonces él tenía la facilidad de entrar a Roma y hablarlo. Algo que a lo mejor Mateo no pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos tenían diferentes personalidades, escribieron en diferentes técnicas, ojo, en diferentes lugares y en diferentes fechas, al final, ¿saben qué? Se contaba la misma historia. ¿No se te hace esto poderoso? Ahora, esta es una herramienta que tú puedes usar para cuando te digan: oye, pero ¿cómo me compruebas que Dios es real, que sí existe? Esta es una de ellas. Yo creo que ya nos hemos hablado de que la Biblia es el único libro de los más, y digo de los más antiguos, no el único, de los más antiguos que ha tenido tanta palabra, pero tanto poder que hasta hoy, 2000 años después, seguimos hablando de los mismos papiros. Dime si no es poder de Dios eso. Dime qué autor ha llegado hasta 2000 años después al par de Dios, decir: ese libro también. Yo miraba un reportaje donde habían otros libros del Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento, también libros antiguos, habían dos, que era de Homero, pero es un rollo más teológico. Pero hay dos libros aparte que era como que fueron a la par del Antiguo Testamento, y son libros que decían, tienen como, ¿qué te gusta? Muy poco, no quiero ser un número equivocarme, pero tenían muy poco información de esos libros que estaban en cuando se estuvo escribiendo la Biblia. También de esos libros existieron, pero la Biblia llegó y no, hombre, o sea, encontraron tanta información de la palabra de Dios desde la antigüedad que rebasó esos dos libros. Lo comento porque a lo mejor solo por cultura general, sí hay libros que son de esa antigüedad y que contaron. Aristóteles fue uno de ellos que escribió, que no eran cristianos, ¿sabes? O sea, así como estamos actualmente, ¿sabes qué? También había gente que no era cristiana y hacía sus libros y hacía sus cosas, ¿no? Su arte. Entonces, esos libros, solo para que tengan ahí, no los anoté, se me pasó, pero sí quiero que vean que no hay punto de comparación con el libro de la Biblia. Entonces, este proceso es muy importante porque sin la iluminación de Dios, el hombre natural no acepta y no entiende estas cosas. Ahora, ponte a pensar tú ahorita en este momento. Si hay cosas que yo no le entiendo a Dios, ¿qué está pasando conmigo?
Si la Biblia me está diciendo que las cosas del Espíritu no las entiende el hombre natural, entonces prende un foco ahí. Porque quiere decir que entonces yo estoy siendo no tan espiritual, por eso es que no estoy entendiendo lo del Espíritu. Si estás escuchando, entonces necesitamos esa iluminación, que Dios nos ilumine para poder entender esa palabra que a veces lees, o que lees todos los días, o que no te has animado a leer. Se necesita la mente de Cristo para entender estas verdades espirituales. Ahora, lo contrario a esto, cuando no tenemos esa iluminación, empezamos a formar una revelación distorsionada o torcida de la lógica humana. Ojo, te voy a decir, yo cuando empecé en el cristianismo, con algo que yo choqué era porque yo creía y yo quería ver algo tangible, algo científico, algo que me confirmara lo que tú me estabas diciendo de Dios. ¿Y saben qué me decían los hermanos? Y a la fecha pues tuve que ser por fe y creer, ¿no? Pero me decían, es que no tienes que, las cosas sobrenaturales no las vas a entender, y Dios tiene cosas guardadas, misterios todavía ocultos que no vas a tener respuesta. Eso me decían, y yo no me dejaba tranquilo eso, porque me quedaba la duda pues todavía. Ya ahorita les puedo decir que no tengo la duda, pero yo creo que todos pasamos al principio por ahí, queremos razonar la Biblia. Y te voy a decir algo, nuestra lógica humana, y con esto espero que te ayudemos a que puedas dejar de estar batallando con este tip. Nuestra lógica humana va a chocar con el conocimiento divino. Lo natural se vuelve sobrenatural con Dios. Si tú quieres creer las cosas, que las quieres ver, te va a costar, te vas a frustrar y te vas a ir de la iglesia. Esto va a pasar. Tienes que entender que la palabra, la revelación y a través de la iluminación es que nosotros podemos entender lo sobrenatural de Dios. El tercer paso ahí es la inspiración. Una vez que ya nosotros nos llegó la revelación por medio de la iluminación, entonces ahora sí, ya esa persona está inspirada por Dios y lista para desarrollar lo que Dios les está hablando. Significa que inspiración es el acto a través de la cual el Espíritu Santo capacita al creyente para escribir con palabras escogidas la verdad de Dios. Es que sabes que tenemos que entender que para poder decir, a veces decimos las cosas muy a la ligera, ¿no? Es que es de Dios. Es que Dios me dijo que dijera esto. Es que Dios me dio a escribir esto. ¿Cuántos autores hay ahorita de libros cristianos fuera de la Biblia que porque Dios les reveló algo? Y está bien, te puedes entretener y a lo mejor puedes aprender, pero si no está realmente la iluminación de Dios ahí, eso no va a ser más que un entretenimiento. Y entonces el Espíritu Santo pone la verdad de Dios en palabras de lenguaje humano. Es lo que te decía, el Espíritu Santo es el traductor, es nuestro traductor. Porque si empezó la Biblia en arameo, hermanos, nosotros hablamos español, como que no creo que tengan mucha compatibilidad. Hay idiomas, por ejemplo, no sé, portugués o algo que de repente hay una que otra palabra que entiendes, ¿no? Pero el arameo, yo creo que ni escrito, ni enseñas, ni hablado lo entenderíamos. Pero el Espíritu Santo sí.
Y Él fue el que hizo esto. Primera de Corintios 2:13 dice: le decíamos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora tienes que entender que si no entendemos la palabra, o si sentimos que Dios no nos está hablando a través de su palabra, es porque lo espiritual no está en tu corazón, hermano. ¿Me entiendes? Es importante. A veces tenemos broncas, tenemos problemas, a todos nos pasa alguna tragedia, alguna situación. Acudimos a ayuda en la iglesia y estamos para ayudar. A veces también nosotros también ocupamos ayuda, pero todos tenemos necesidad. Y me he dado cuenta que queremos como si tuviéramos una cajita en la iglesia y que sacáramos lo que tú necesitas, ¿sabes? Yo estoy sufriendo por tal cosa. Mira, a ver, abres la cajita y ahí está. Y ya te vas contento porque en ese momento pasó. Te digo algo, no es así. Yo decía en una consejería: oiga, ¿y cómo está su proceso? Tú tienes una situación y hablamos del famoso proceso? ¿O sí o no? ¿Quién no ha oído hablar de un proceso, no? Y te digo algo, el proceso, yo le dije a esta persona: ¿y qué estás haciendo para que Dios te escuche? No, yo, hermano, yo te puedo escuchar y puedo orar contigo, y claro que te quiero ayudar y quiero estar contigo en esa situación. El pastor igual, cada líder aquí. Pero si tú no empiezas por tu cuenta a querer buscar que Dios te ayude y te escuche, te digo algo, no va a suceder nada. Perdón, de verdad, no sé si el pastor me deja otra vez predicar, ¿no? Pero es la única que tengo que aprovechar. Si tú te quedas en ese proceso esperando que nomás vas a salir por la oración de los hermanos, de verdad te lo digo, por el más ungido de la iglesia puede orar por ti, pero si en ti no está Cristo, no va a pasar nada. De verdad te lo digo, porque a lo mejor poca o mucha experiencia en consejería, en lo que tú quieres, en caminar con Cristo, lo ve uno mismo lo experimenta. ¿Quieres que Dios hable a tu vida? ¿Quieres que realmente escuches esa oración? ¿Quieres que de verdad te agarre de esa mano como a Pedro el agua y te saque de ese hoyo? Hermano, tienes que empezar a buscarle, a leer su palabra. Sí, yo sé, vas a decir, pues es que si da flojerita. A todos nos pasa. Pero yo te la dejo de tarea. Ahí está. Si tú quieres eso, tienes que hacer eso. Porque ni el más ungido de la iglesia va a orar contigo y se va a solucionar tu problema. No le estoy quitando poder al pastor, a los pastores, pero es la realidad. Escucha esta tarde esto. Entonces, así que el Espíritu Santo sobrepasa el error humano. Significa que el Espíritu Santo no está en su naturaleza a equivocarse. Él no se va a equivocar en traducir lo que tú necesitas. Porque a veces dices como Jonás: no, ¿qué pasó? No era para mí eso. Y acá como que te esquivas, ¿no? Ay, Dios, ¿qué onda? A todos nos pasa, ¿no? A mí me pasaron en ministerios aquí en la iglesia que dice: Raúl, pues ahora no quiero. Una vez me mandaron a la escuela. Una vez di clases de escuela dominical, aunque no lo crean. Aunque ya no me vean por allá. Es más, no voy ni por mi esposa, ya la espero yo acá, ni allá me paro en la escuela dominical. Me metí a escuela dominical y sí, yo dije: no, esto no, de plano. Pero ya lo viví, ¿no? Pero a veces Dios te está hablando y uno está así como que esquivando. No, espérate, Dios, esto como que no está chido esto. Y estamos dándole vueltas. Entonces, Salmos 12:6: la palabra de Jehová son palabras limpias, con plata refinada, como plata refinada en horno de tierra, purificada, dice, 7 veces. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se va a equivocar? De verdad.
Si hay alguien que sí, que se levante y platicamos. Qué bueno que no se levantan. Casi termino. Características de la palabra. Ahora, solo para pasar esta parte. Entonces, ¿me pones el cuadrito, y yo? Entonces, de esa manera fue como nos llegó la palabra, cómo se reveló la palabra de Dios. Ahora, tú ya no puedes decir a partir de hoy, oye Raúl, ¿y cómo llegó la palabra? Ahí está el cuadrito, tómale foto y acá, mira, es que fue por revelación, iluminación y inspiró a las personas y escribieron, ¿verdad? Es un concepto más teológico, pero obviamente el resumido es de que Dios le habló a las personas por medio del Espíritu Santo y escribieron, ¿no? Pero está padre que se aprendan los conceptos también, ¿no? De repente. Características de la palabra. La palabra es viva. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? ¿La han experimentado? ¿De qué manera, Oli? La palabra se hace viva, está viva. ¿Saben por qué? Porque contiene el aliento de Dios. Tienes que creer esto, porque a veces, si nosotros lo vemos en el sentido espiritual, tú vas a agarrar esta Biblia, préstame una porque ya me siento mal no poder estar señalando con ella, ¿no? Perdóname, hermano, yo de que estoy de piedra de tropiezo voy a estar leyendo. Ay. Ahora sí, miren, ahora sí, ya está el complemento aquí. Si la palabra, si este libro lo vemos así y solo lo dejamos ahí para que podamos dejarlo ahí en la alacena, yo he entrado a casas donde ya no me han invitado, no critico las casas, yo digo de mi familia, yo he entrado a las casas de mi familia, ay, está transmitiendo, ¿eh? Y la Biblia está abierta a un lado de la cama, ¿qué o no? No diga que sí porque se va a echar de cabeza, hermana. O en el peinador, ¿no? Se tiene un tipo de reverencia a esta palabra, pero les voy a decir algo. Si esta palabra no se conjuga con tu vida espiritual, con el espíritu, es solo un libro. Es solo un libro. Son hojas. Son hojas. Pero si tú a esta Biblia, a este libro, te das la oportunidad de inyectarle lo espiritual a tu vida y te agarras de la mano con esto de una manera espiritual, ¿sabes qué va a suceder en tu vida? Si sabes, dime algo, ¿sabes? Y el que no dijo sí, pues hoy vas a saber qué puede pasar si lo empiezas a hacer a partir de hoy. No está mal que a lo mejor no lo hayas experimentado. Estamos aquí para aprenderlo. En Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y me voy hasta lo último de ese versículo. Y discierne los pensamientos y las intenciones de quién. Es viva y eficaz. Ahora yo siempre les digo, leemos esto y decimos, ay, pues, la palabra es viva y no, hasta no aprendemos el versículo. Pero tienes que creer en Dios, escúchame. Tienes que creer en Dios por fe para que puedas entender esto. Porque si no, no solo lo vas a leer y te lo vas a memorizar. Pero es lo que te digo, tú tienes que inyectar esa fe para que lo espiritual ahora sí levante esto y tenga efecto en tu vida. De la misma forma que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el verbo que se hizo carne? Jesús. Y habitó entre nosotros. Es la meta de Dios que la palabra sea parte de nosotros. Escúchame. No una parte de domingo, una parte de jueves, una parte de los viernes de jóvenes, de matrimonios. No, es parte de tu vida. ¿Alguien toma aquí medicamentos como por ejemplo la metformina? No quiero comerlos, ¿verdad? Pero yo la tomo ya, chale. Pero yo necesito la metformina para poder echarme el panecito al ratito, ¿verdad? No, para poder controlar la glucosa,
porque la necesita mi cuerpo, necesita ese medicamento. Es parte de mi vida todos los días ya. Cuando yo te digo que la palabra tiene que ser parte de tu vida, tiene que ser como esa metformina que necesita tu cuerpo. No se trata de que ahorita salgamos, se nos olvida hasta ya el domingo, volvemos a agarrar la Biblia porque nos vamos a la iglesia. Alguien preguntó por ahí, alguien que predicaba en la iglesia, decía: a ver, levanten la mano, ¿quién lee todos los días la palabra? No la levanten. Pues yo me sentí también, dije. Pero les digo algo, Dios te está diciendo que esta palabra tiene que ser parte de tu vida, parte. Para que tú, ahorita vamos a ver algo, una promesa que Él tiene. La palabra viva debe entrar y permanecer en nosotros para producir la vida y el carácter de Dios. Ahora, eso es parte de conocer a Dios, es uno de los objetivos de la palabra. Por eso es que dices: ay, hermano, pues es que mi esposo todavía no viene a la iglesia y me la paso orando, pero tengo 10 años y nomás no se le ve ganas. No, mis hijos ya rebeldes, tomaron decisiones, ya no están yendo a la iglesia. No, es que me está yendo mal. Primero me robaron la bicicleta, después me quedé sin trabajo y ahora la mujer me amenazó que se iba porque no tengo con qué alimentarla. Todo va para abajo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que, por fe, creer que todo eso puede cambiar en tu vida. De verdad te lo digo, todo eso puede creer si tú haces parte de tu vida esta palabra. Cuando la palabra penetra en nosotros, sucede 4 cosas. Ya casi terminó. Nos santifica, nos lava de la contaminación diaria. Porque yo les decía, uno no puede tener la oración de hoy y decir: ahorita terminamos orando y decir: Dios, cuídanos de aquí al domingo, ¿no? Y ya con esa oración la libramos, y el domingo volvemos a pedir la otra del domingo al jueves. ¿Quién vive así? No, no, no. Porque así es. En un porcentaje. Yo sé que si hay gente aquí que toma en serio esto de Dios y que de verdad toma su palabra todos los días y que la lee y que se está nutriendo. Entonces nos lava de la contaminación diaria. Todos los días, hermanos, todos los días están, tanto tu carne como, no vamos a echar la culpa nomás a chanclas, como dice Oli. Todos los días están esperando que tú voltees el ojito, piques donde no debe picar, o que hagas, o que reacciones, o que hables de una manera que no debe ser la correcta. Y es que no puedes tener una oración del jueves para el viernes, pues. Tienes que orar el jueves, tienes que leer el jueves, tienes que orar el lunes, el martes, el miércoles, para que ese día, como dicen los alcohólicos en ese programa que tienen, bueno, ya no sé si lo dicen, no, ya estoy. ¿Cómo dicen? Un día a la vez, ¿no? Ah, mira, ya me la cambiaron. En mis tiempos, cuando iba, no es cierto. Solo por hoy. Y eso sí es real. ¿Sabes que si te cuesta, si traes un pecado ahí que te cuesta soltar, que solo Dios sabe, tienes que ponérselo todos los días en las manos a Dios para que te cuide ese día? Ya mañana viernes nos vamos a preocupar por mañana viernes, pero hoy jueves que Dios termine este día en victoria con nosotros. No puedes dejar esa oración de jueves para el domingo, esa lectura de la palabra. Entonces nos lava la contaminación diaria, nos separa para Dios, nos marca, ojo, nos marca como verdaderos discípulos de Jesús. Si tú no lees la palabra, hermano, miren lo que dice. Yo no lo digo, lo dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús a los judíos le dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, ¿qué dice? Fíjate lo que Jesús te está diciendo esta tarde. Es como cuando dicen: ¿por qué me dices Señor, Señor? Si mira,
Cuando te conviene me buscas. Cuando te conviene te pones a leer la palabra. Cuando tienes un problema, ahora sí oras y te hincas y hasta le pones tierrita en la rodilla para que sea mejor la manda. Hermanos, nosotros si creemos en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo y en Jesús, tenemos que permanecer en su palabra para que podamos ser verdaderos discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra? Porque a lo mejor sí lo has escuchado esa palabra, ¿no? Pero ¿qué es permanecer? A ver, dímelo en tus palabras. ¿Qué es permanecer en la palabra? No permanecer, permanecer en la palabra. Practicar, constancia, ¿qué más? ¿Mm? Mantenerse. ¿Qué dijiste, Irán? La cara del Irán. Vivirla. Entonces, ¿qué es permanecer? Escúchame, tiene que ser el manual de tu funcionamiento. ¿Sí me entiendes esto? Tiene que ser mi manual, tu manual de funcionamiento. Se supone que tú no deberías de saber mover la cabeza si no es que lees este manual, porque la estás moviendo mal, hermano. Salud. 2, tiene que ser ese panal del día a día que me va a nutrir. Tiene que ser esa fuente que voy bebiendo en medio de la tierra seca. Eso es permanecer en la palabra. ¿Qué otros efectos tiene la palabra? Ya los conocemos, produce fe. Porque hay un versículo que es muy famoso, el versículo que dice Romanos 17. Así que la fe es por ese, y yo ya otra vez que me ofrece el rojo, no te voy a hacer caso de todos vos, voy a terminar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces nosotros andamos agarrando la fe oyendo otras cosas, hermanos, abusados, porque a veces le tenemos más fe al té de gordolobo que a Dios que nos cure la tos, ¿sí o no? Con todo respeto, yo sí uso el gordolobo, la verdad. Susan sí sabe que sí uso el gordolobo. Y no sé qué me está pasando con el gordolobo, la verdad. La tos sigue igual, pero no sé qué está pasando, qué efecto está teniendo. 2, da fortaleza al alma. La palabra, escúchame, la palabra da fortaleza al alma. Porque dice, no solo de pan vivirá, sino de qué. ¿Y cómo ves este versículo? Qué interesante. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Que así como tu cuerpo necesita el pan para alimentarte, crecer y andar, el espíritu necesita la palabra. Porque es lo que le va a dar la fuerza para continuar todos los días. Da salud al cuerpo. Yo siempre les digo, y a mí híjole, una de las historias que de verdad me veo el poder del poder de Dios. Es como la mujer del manto que está en el flujo sanguíneo, ¿no? Que tocó el manto de Jesús. Qué interesante que Jesús solo iba caminando. Ya sabemos la historia. Y quien sanó a esa mujer no fue que Jesús se agachó, la agarró, le puso la mano en la cabeza, no hizo nada Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se sorprendió, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Por la fe de la mujer. Pero te voy a decir algo. Esa fe la tienes que alimentar con la palabra. Por eso que no sucede nada en nuestras vidas. Por eso es que a veces decimos, bueno, vamos a orar y a veces te frustra porque yo he orado por personas que han muerto. Y me han hablado y me han dicho, Raúl, al hospital, y sí, vamos, y con todo nuestro corazón y con todo, queriendo que Dios nos escuche esa oración. Y ahí estando con esa persona, oramos con todo, tú creyendo que los ángeles, que Dios te esté escuchando. Y te hablan, ¿sabes qué murió? ¿Qué fue? ¿Dónde está la falla de esto?
Te digo algo, es personal. Te digo algo, si tú quieres sanidad en tu vida, si tú quieres cambiar tu vida, es personal. Tú tienes que buscar a Dios, al poderoso. Tienes que leer, tienes que orar para que sucedan las cosas en tu vida, no en la vida del vecino, en tu vida primero. Da entendimiento al alma, dice, a la mente, perdón. Tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Si has escuchado esto, creo que es Romanos 12. Tiene que ser renovado vuestro pensamiento. Si tú sigues creyendo como creo yo, Raúl, y como arregla las cosas Raúl, esto va a tronar, esto no va a funcionar. Tienes que renovar tu pensamiento, hermano. Por último, da victoria sobre el enemigo. ¿Sí crees eso? A ver, da victoria sobre el enemigo. Amén. En Efesios 6 habla de la armadura y dice: toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. A veces hasta bromeamos, decimos: ay, pásame la espada. Y aquí la traes la espada enfundada, ¿no? En mi negocio me dicen: oye, no es comercial, pero pues ya digo, ahí tengo tarjetas si gustan. En mi negocio me dicen: oiga, doctor, recomiéndeme el mejor cepillo dental que exista. Yo digo: qué padre sería, ¿no? Que sea mágico un cepillo dental, que no lo pongas hasta blanqueamiento te haga, ¿no? No, mejor no, porque nos quedamos sin chamba, ¿verdad? Pero imagínate, ¿qué le digo yo? ¿Sabes qué? Yo te puedo recomendar el mejor cepillo, pero si no lo sabes usar y no lo usas, no va a funcionar. Yo te puedo recomendar al gran rey que te puede cambiar tu vida esta noche, pero si tú no lo usas, no va a suceder nada en tu vida. ¿Me escuchas? Si tú no lo usas, no va a escuchar. Ahora, vamos a cerrar con esta promesa que Dios nos deja y nos las va a dejar a todos esta noche. Fíjate la promesa tan hermosa. Y si tú crees en este Dios, tienes que creer en esta promesa. Si te conviene, cree en esta promesa. En Josué 1:8, creo que ya no lo sabemos algunos. Nunca se debe apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Estamos resumiendo la plática en esto. Como decíamos, tienes que hacer la parte de tu vida todos los días, de día y de noche, y meditarás en él, para que guardes. Esto es lo importante, para que guardes. Y dice: y hagas. A ver, di hagas. Yo no entendía por qué decían eso los predicadores, ¿no? Que te hacen repetir la palabra, pero esta sí le voy a decir por qué lo hice que lo hicieran. Porque frente a Dios ustedes ya están aceptando que tienen que hacerlo. No me estoy lavando las manos, hermano, pero ya Dios los escuchó, así que ya no pueden decir: no, Raúl te dijo aquel jueves y tú dijiste hagan. Sí hicimos, sí tenemos que hacer. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, fíjate la promesa tan fuerte y tan espectacular. Yo no sé, si tú quieres seguir en ese camino, es porque de verdad quieres hacerlo. Ahí está la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino. Fíjate, porque hasta entonces, hermano, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Si esta noche Dios te habló, se te reveló esta noche, te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar para que Él nos ilumine. ¿Y sabes qué? Y nos inspire a buscarle todos los días. Porque es necesario, hermanos, hacerlo.